Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Tiempos de Salvación. Estamos aquí completamente en vivo, hoy día 25 de septiembre de 2017, siendo ya las 20 horas con 6 minutos, damos inicio a un programa más de Tiempos de Salvación, aquí en la 96.5 Radio Futaleufú. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa, les saludamos a cada uno de ustedes, declarando ricas bendiciones en el nombre de Jesús para sus vidas, los sectores rurales. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, hombres y mujeres esforzadas de nuestra comuna, que allí día a día luchan allí en el campo, en el forrajeo de los animales y todas las tareas habituales del campesino. Por eso mis saludos a cada uno de ustedes, mis bendiciones y mis respetos para sus vidas. Como así también saludamos a nuestros hermanos argentinos que programa a programa ellos están atentos a escuchar el programa, y queremos saludar allí los amigos de Trevelín, de Esquel, 28 de julio, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, y así a cada uno de ustedes, los que están vía online, los que están a través del Face, sean todos bienvenidos, nuestro amado Futaleufú, nuestro querido pueblo también, sean todos bienvenidos, los pastores, los hermanos en Cristo. Hoy día tenemos un nuevo tema, tenemos un nuevo programa para ti, para bendecirte. El propósito de este programa es bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Hoy día el tema principal tiene por título Bienaventuranzas, y la reflexión que he querido traerles en esta tarde le puse por título El despertar a un nuevo mundo. En un instante más estaremos desarrollando estos temas y todo a la luz de la palabra. Estoy en compañía de mi esposa, la Yudedonia, y quiero que ella también en esta noche, ya en esta tarde, les salude a cada uno de ustedes. Dios te bendiga, pastora. Bendiciones para todos, amigos de la 96.5, ya tu programa Tiempos de Salvación nuevamente te saluda, te bendice a través de este programa. Una vez más ya estamos en los estudios de esta radio para traerte palabras de bendición, para traerte palabras de vida. En este tiempo nos tomamos allí un descansito, la semana pasada no estuvimos presentes, pero hoy te enviamos ricas bendiciones, declaramos palabras de vida, tiempos de avance. Esa es una palabra que el Señor nos dio y Él nos declara que son tiempos de avance para todo aquel que cree. Y en este día declaramos bendición a través de la palabra, veremos lo que significa ser un bienaventurado, veremos muchas bendiciones, porque Dios a través de su palabra siempre nos bendice, y el único deseo del corazón de Dios es poder bendecir a la humanidad, es poder abrir sus ojos, es poder traer conocimiento, es poder traer la revelación de su palabra a todos aquellos que están interesados, porque Él nunca ha sido un Dios que imponga nada a nadie, sino que simplemente le dio un libre albedrío al mundo entero. Así que en esta noche te saludamos, a ti ya que estás conectado vía online, a través de a través de las redes sociales, tal vez estás en tu radio y en el campo. Ya te bendecimos desde este lugar y declaramos una noche de mucha bendición para todos aquellos que están conectados. Saludamos a la gente de la isla, aquí en nuestra zona cerca de Chaitén, todos esos lugares. Saludamos a toda la gente que por ahí escucha la radio. En Puerto Montt tenemos gente, en Osorno, Valdivia, en muchos lugares, gente que hoy ya está escuchando el programa de una u otra forma, porque tiene un amigo, porque conoce que en este día a través de vía online, internet, qué sé yo, puede conectarse a este programa Tiempo de Salvación. A ti te saludamos, amigo. A ti que hoy estás nuevamente conectado, de alguna u otra forma, te bendecimos en esta noche y declaramos palabras de bendición para ti. Gracias. Gracias, pastora, Dios te bendiga. Sí, sin duda, el lunes pasado no estuvimos, así que por allí igual les bendecimos en ese día a ustedes. Estuvimos por allí por la Argentina, y bueno, hoy día estamos de nuevo con un programa más para ustedes, y estamos hoy día estrenando estudio nuevo aquí en los estudios de la 96.5 Radio Futaleufú. Y bien, vamos a pasar a lo que te había prometido antes de la alabanza, esta nueva reflexión para esta tarde, para esta noche, que le he puesto por título El despertar a un nuevo mundo. Nuestra generación
Nos ha tocado vivir en un mundo polarizado, en un mundo de mucha tecnología. Por lo tanto, hoy día podemos estar conectados con el resto del mundo con mucha facilidad en nuestros hogares a través de la televisión, de la internet, de la radio. Ya las noticias que ocurren en otros puntos del planeta los podemos saber al instante por la tecnología que hoy día nos ha tocado vivir a nosotros como generación. Y es por eso que en las noticias que miramos habitualmente es normal en estos tiempos oír, por ejemplo, de ojiva nuclear, de misil balístico, de misil intercontinental, de bomba de hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un par de años atrás era poco habitual oír en los canales de televisión, en los medios de comunicación masivos, estas palabras. Pero hoy día son muy comunes y habituales en los programas de televisión. Como así también hablan de terremotos, de huracanes, y las noticias siempre están inclinadas a este tipo de situaciones. Y es por eso que he querido traer en esta noche esta reflexión para ustedes conforme a la actualidad se está desarrollando en el mundo entero. He tratado de interiorizarme un poquito y de investigar, por ejemplo, qué es una ojiva nuclear. Dice que es un arma de destrucción masiva que forma parte de los misiles balísticos intercontinentales. Contienen como elementos explosivos plutonio, uranio, y es, dice, de fisión y además hidrógeno, por ello el nombre de bomba H. Si es de fusión, y es de fusión. Hoy día, con la tecnología que hay, las potencias del mundo han podido hacer este tipo de armamentos. Y allí, si ustedes se habrán dado cuenta, los armamentos están hechos con plutonio y uranio. Quiero introducirlos un poquito en el tema para que podamos ver después a través de la palabra por qué es tan peligroso hoy en estos tiempos una ojiva nuclear o una bomba de hidrógeno. Por ejemplo, ¿qué es el plutonio? Es un elemento radioactivo de color blanco plateado. ¿Cómo podemos exponernos al plutonio? Al respirar el aire, tomar agua o consumir alimentos que hayan sido contaminados con plutonio. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en el cuerpo humano el plutonio? Abandona el cuerpo muy lentamente a través de la orina y las heces. Si una cantidad de plutonio entra a su cuerpo, hoy día, por ejemplo, la mayor parte aún se encontraría en su cuerpo a los 40 o 50 años más tarde. Por eso es tan letal una detonación nuclear sobre el planeta Tierra. Es realmente devastadora sobre la raza humana. ¿Qué produce al cuerpo humano? Produce cáncer a los pulmones, a los huesos, al hígado y a otras partes del cuerpo. Es por eso que hoy día los canales de televisión, los noticieros, están muy alarmados con estas permanentes amenazas de bomba nuclear sobre nuestro planeta Tierra. En estos últimos meses se está dando mucho en las noticias, allí Corea del Norte amenaza a Estados Unidos y viceversa, y es un juego de palabras y palabras van sacando palabras, y es realmente un peligro lo que está sucediendo en el planeta Tierra. La primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Dice que mató instantáneamente a 60.000 japoneses e hirió mortalmente a otros 70.000. Y el 70% de los edificios fueron destruidos con aquella detonación nuclear allí en esa ciudad japonesa. La segunda fue sobre Nagasaki el 9 de agosto, unos días más tarde, en 1945, matando a más de 40.000 japoneses.
dice que su carne se corrompió en un instante y las cuencas de sus ojos se consumieron en fracción de segundos, y además dice de lo cual su lengua se les deshizo en su boca. Eso es lo que produjo esas detonaciones nucleares en el año 1945 en esa ciudad japonesa. Pues hoy día nuestro planeta Tierra está una vez más siendo amenazado por una posible detonación nuclear. Pero bien, vamos a la palabra de Dios. Esto fue más o menos para que usted allí en su hogar pueda saber lo que es una bomba nuclear, lo que produce al ser humano. Si bien nosotros estamos muy lejos, pero los vientos, si detonan una bomba de estas características, los vientos podrían llegar sobre nuestro continente 3, 4 meses más tarde, y esto se suspende por muchos años en el aire. Las partículas de estos átomos que son detonados, ¿no es cierto?, el plutonio, el uranio, y producen a nuestro cuerpo físico, como yo les leí anteriormente, cáncer a los huesos, a los pulmones, al hígado. Entonces, realmente lo que está gestándose en el mundo es complicado. También seríamos afectados, lamentablemente, si esto llegase a ocurrir. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? ¿Es posible encontrar algún pasaje donde pueda visualizar algún profeta con respecto a la creación de esta bomba tan destructiva para la humanidad? Y déjeme decirle que sí, hay un profeta, y le llaman los entendidos el profeta nuclear. Es el profeta Zacarías, que él pudo visualizar hace 2000 y tantos años a través del Espíritu de Dios. Sin duda le reveló lo que produciría este invento del hombre a la humanidad. Escuche usted lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 14, versos 12 y 13. Dice así en el nombre de Jesús. Y esta dice: será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, dice, se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su boca. Y acontecerá, dice, en aquel día, que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y traerá cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Esto lo pudo visualizar el profeta y pudo describir exactamente lo que produce, que él le llamó el mal que va a venir sobre la humanidad en los postreros tiempos. Lo que ocurrió allí en Hiroshima y Nagasaki fue muy similar a lo que relató este profeta hace miles de años atrás. Es por eso que este libro, la Biblia, es exacta. Dice que ella se cumplirá, no pasarán el cielo, y la tierra, pero su palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota de esta palabra dejará de cumplirse. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Por lo tanto, es muy probable que a futuro haya una tercera guerra mundial. La Biblia lo declara allí. El apóstol Juan también habla de esto. En otros programas yo les he hablado al respecto y les he dado las citas allí de lo que el apóstol también tuvo, el apóstol Juan tuvo la visión allí en aquellos tiempos de lo que sería, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? No sabemos exactamente el día ni la hora, solamente Dios lo sabe cuándo eso va a ocurrir, pero es allí donde nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres inteligentes, es que nosotros tenemos que tomarnos de este Dios. Porque cuando ocurran todas estas cosas, va a ocurrir un acontecimiento que va a cambiar la historia de la humanidad. Y pastor, ¿y cuál va a ser ese acontecimiento? El rapto de la iglesia de Jesucristo. Todos los que han creído en Él, los que se han sometido a su palabra y los que han hecho de este Cristo un estilo de vida, dice la Biblia que serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí Jesús dio señales y dijo que cuando les dijo, aprended de la parábola, dijo, cuando la higuera esté frondosa, cuando sus ramas estén cubiertas, ¿no es cierto?, de hojas,
es que ya está a puertas el verano. Está próximo el verano a aparecer. También cuando todas estas cosas acontezcan, lo que ya está aconteciendo, las noticias se están dando día a día sobre estos acontecimientos que están aconteciendo, es que la venida de Jesús está muy cerca. Hoy día tú te metes allí a la internet y puedes ver que la gente realmente está preocupada y muchos están predicando allí, usando el internet, ¿no es cierto?, para predicar de los últimos tiempos, pastores, hombres de Dios que se han levantado en estos tiempos para anunciar lo que está escrito en la Biblia de hace tantos siglos, pero que hoy día muchas de esas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Hoy el llamado es a creer en este Dios, es volver tu corazón a Cristo si le has conocido y te apartaste por alguna razón, circunstancia o motivo, es volver a este Cristo. Hoy el llamado es a volverse a Él, y si no le conoces, es conocer a este Cristo, recibir a Cristo en tu corazón, porque realmente los tiempos que se avecinan no son buenos de acuerdo a la palabra de Dios. Tienen sin duda que cumplirse muchas cositas todavía que están en la Biblia, como por ejemplo la aparición de un nuevo gobierno mundial. También allí hay algunos pasajes que hablan de eso, el anticristo y así otras cosas que tienen que suceder, pero vamos encaminados para allá con todo lo que está sucediendo, con el cumplimiento de hoy lo podemos ver a través de las noticias, cómo los terremotos se han ido masificando. También la palabra de Dios nos habla de los terremotos, yo como señal. Imagínense, hoy día antes de venir al programa, en las noticias, mientras revisaba, se produjo un nuevo terremoto, grado 6, en Papúa, en Nueva Guinea. Es un nuevo terremoto que está todavía la noticia en desarrollo. No sabemos si allí quedó algún desastre, si hay muertes. Simplemente yo tomé la noticia que recién había salido a los medios de comunicación la semana pasada en México, y así han ocurrido acontecimientos que no varían de una semana hacia otra, pero que dejan grandes desastres sobre la humanidad, pues es lo que estaba escrito en la Biblia y que hoy día se está cumpliendo. Muchos dicen, no, pero si siempre han habido terremotos, pero hay que observar. Vamos a las estadísticas. Desde el año 2000 en adelante se empezaron a masificar. Anteriormente siempre han habido terremotos, pero ahora se están masificando. Ahí, ¿cuántos han habido en esta semana? En muchos lugares, de distintos grados. También en nuestro país han habido pequeños, 4, 5, y está en una constante la tierra en movimiento. Fue señal de Jesús que dijo que antes que Él venga, la tierra se movería mucho, habría muchos terremotos y sería el anuncio de la vuelta a buscar a una iglesia. Pero es una iglesia que viene a buscar sin mancha y sin arruga. Dice que es una iglesia inmaculada. Por eso es que la Biblia nos enseña que tenemos que santificarnos para Él. Dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Es por eso que nosotros nos atrevimos a traer estos temas, porque sentimos que hay desinformación al respecto. La gente dice, dirá la Biblia, no dirá. La Biblia dice, unos dicen sí, otros dicen no, pero sí, la Biblia habla de todos estos temas. Y bueno, humildemente he querido traerles esta reflexión con el acontecer, lo que está ocurriendo, corroborarlo a través de la palabra de Dios. Así que yo a través de esta reflexión bendigo sus vidas, que puedan meditar a través de lo que les he entregado. La palabra de Dios es real, se cumple, y los que estudiamos la Biblia, los hijos de Dios, tenemos la certeza en nuestro corazón de que ese Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendiciones, amigos, una vez más. Ya estamos aquí en la 96.5 Fotolofur Radio con tu programa Tiempos de Salvación. En esta noche queremos compartir una palabra bien linda, una palabra especial. En realidad toda la palabra de Dios es especial, porque siempre en algún momento de la vida comienzan estas palabras a cobrar vida, comienzan a manifestarse los dichos que un día el Señor dejó, sus profetas, etc. Son tiempos que vivimos en el mundo entero, en todas las naciones de la tierra. Son tiempos proféticos que ya estaban anunciados. Así que nosotros como creyentes, como hijos de Dios y como conocedores de esta palabra,
Generalmente no nos asustamos porque sabemos que todas estas cosas Dios las anunció de antemano, de tiempos muy remotos a través de sus profetas, y solamente nosotros tenemos la confianza y la esperanza que al creer y confiar en Él, Él nos guardará en su mano poderosa, porque lo que vemos hoy en el mundo entero es la mano poderosa de Dios que se está mostrando al mundo, porque de generación en generación, de alguna manera, Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, le ha hablado a la humanidad, le ha hablado a los hombres, a las mujeres de la tierra, ha hecho cientos y miles de llamados para que la gente pueda poner su mirada en Él. Y bueno, nosotros somos como los niños porfiados. Esperamos que nos golpee a nosotros para poder entender y poner cuidado de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero solamente podemos decir que Dios nos ayude en estos tiempos, porque es el comienzo de una etapa diferente, que de hecho va a ir en aumento, porque la palabra de Dios así lo declara. Pero todos los que hemos creído en Él, sabemos y tenemos la confianza y la esperanza, la fe de que en los momentos difíciles Él nos guardará en el hueco de su mano. Así que hoy quiero compartirte una de las primeras enseñanzas que Jesucristo nuestro Señor compartió con sus discípulos cuando Él comenzó su ministerio. Y esta palabra se encuentra allí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 13 en adelante lo vamos a compartir. Y tiene como título en algunas Biblias, dice el Sermón del Monte. Y habla Él de las bienaventuranzas. Eso fue lo primero que Él le enseñó a sus discípulos, a aquellos seguidores. Y no solamente a los discípulos, porque ahí dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba Él diciendo. La palabra bienaventurados, quiero definírtela en esta noche, que es un vocablo griego, makarios, y significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso, feliz, espiritualmente próspero, con vida, con gozo, con paz y satisfacción en el favor de Dios, a pesar de las circunstancias que nosotros podamos vivir en nuestras vidas. Cuando Él le comparte esta palabra a sus seguidores y a sus discípulos, comenzando el ministerio, Él los empieza de alguna manera a hablarles y a decirles, antes del Sermón del Monte, le dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él le estaba diciendo a esa nueva generación de personas, le decía, muchachos, miren, arrepiéntanse porque traigo algo nuevo para ustedes. Pero sin arrepentimiento, que no es otra cosa que un cambio de mentalidad, ustedes nunca podrán entender esto grande que yo quiero traer para sus vidas. Como el Hijo de Dios, como el que nació de mujer, pero que a los 30 más o menos años, porque 3 años tuvo de ministerio en la tierra, Él vivió también como hombre, como tú y como yo. Sintió como tú y como yo. Y de hecho, cuando Él enseña este Sermón del Monte, esta palabra, fue una palabra que Él mismo le tocó vivir en parte, y también a través de esa palabra Él estaba anunciando que aún viviría otras cosas que también a Él lo determinarían como un bienaventurado, y todos aquellos que posteriormente creyeran en Él y sean sus seguidores. Una de las cosas que nos enseña esta palabra es traer un balance a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él, siendo hombre, también Él era Dios. Siendo hombre, vivió como todos nosotros, con falencias, con tal vez debilidades, tal vez con momentos difíciles. Vivió la vida. Y esa vida le enseñó a Él muchas cosas que en aquel tiempo le estaba compartiendo a los discípulos, y que hoy también, porque esa palabra sigue siendo viva y eficaz, hoy lo comparte contigo y conmigo, que de alguna forma en esta hora ya estás conectado a este programa. Él nos enseña un balance, para hacer un balance en nuestras vidas nosotros.
de cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando. Y lo más importante y el deseo del corazón de Jesús era poder formar de alguna forma el carácter de Cristo en la vida de nosotros. Porque antes de Cristo vinieron cientos de generaciones que, si bien tuvieron parte del conocimiento de Dios o vivieron experiencias con Dios, tuvieron el privilegio de acercarse a este conocimiento, de tener esas vivencias, ese pueblo no había alcanzado una bendición total. Y el Señor tuvo otro plan, y por esa razón envió a su Hijo a nacer de mujer, a crecer, a caminar en este mundo, y luego solamente Él tuvo 3 años de ministerio para poder compartirnos todas estas bendiciones a ti y a mí. Y allí en el libro de Mateo, Él nos habla en esa bienaventuranza, en aquel sermón, Él nos habla de principios, y más que eso, a través de ese sermón, Él está ilustrando su vida, de lo que fue en ese caminar en esta tierra. También Él nos habla de principios, habla de fundamentos, habla de actitudes, escucha bien, formas de pensar que no son impuestas de hecho, sino que hoy Él las expone al mundo entero para poder ser vividas quien quiera que la quiera vivir. Tal vez tú hoy puedas identificarte con Jesús, tal vez no, porque los principios que Él traía no tienen nada que ver con los principios que hoy vivimos en este mundo natural. Y por eso muchas veces los principios que Jesús trajo y su forma de pensar, su forma de actuar, etc., fueron rechazados. Porque Él con eso quería traer un cambio a nuestras vidas a través de la rectitud, a través de la santidad, a través de un cambio de mentalidad, etc. Él quería traernos un tiempo de vida mejor para ti y para mí. Y cuando nosotros vemos este sermón que Jesús le habla a sus discípulos de lo que significa ser un bienaventurado, cuando leemos esa palabra, nosotros vemos que es una definición de alguien que alcanza a vivir en esta tierra en medio de todo lo que nosotros podemos vivir, de tribulaciones, de guerras, de necesidades, etcétera, de todo lo que pueda estar sucediendo como movimientos en la tierra, como señales en los cielos, etcétera. Todo lo que pueda pasar, esa bienaventuranza a nosotros hoy nos habla de que cuando nosotros aceptamos este tipo de principios, este tipo de fundamentos, nosotros con la ayuda de aquel que los estableció, nosotros podemos vivir una vida diferente y alcanzar en este mundo felicidad, gozo, paz con nuestras familias, poder vivir un tiempo lindo en esta tierra mientras pasamos, y aún después, como Él dice que viene por una iglesia, que Él salva a esa humanidad, a todos aquellos que han creído, para llevarlos a un tiempo mejor, aún mejor de lo que tú y yo podamos vivir en esta tierra. Pero sin la ayuda de Él y sin esos principios es imposible vivir en paz, es imposible vivir con alegría, con gozo y tener una manera diferente de vivir. Cuando nosotros vemos esto, vemos automáticamente que Cristo Jesús, la vida le enseñó muchas cosas. En todos esos años que Él vivió aquí en la tierra, como cualquier humano, como tú y yo, esa vida, ese andar, las circunstancias que a Él le siguieron, que le acompañaron mientras estuvo en la tierra, hasta que salió a su ministerio, Él, un hombre entendido, porque no solamente era hombre, también era Dios, con la sabiduría que el Padre le había dado, con el conocimiento, con la revelación, Él pudo entender lo que era caminar en la tierra, y por esa razón su misericordia y su amor son extensos para con nosotros, porque Él vivió lo que muchos de nosotros hoy vivimos. Entonces Él lo vivió en carne propia y sabe cómo el ser humano en la tierra de carne y hueso vive, se maneja, se conduce, etc. Por eso Él puede entenderte muy bien a ti, como muy bien a mí, y por eso por siglos y generaciones Él ha tenido misericordia de la humanidad. Pero también demanda que esa humanidad pueda poner atención y oído a todo lo que Él está diciendo. Porque hoy estamos viviendo todo esto, porque sabía que toda la humanidad no iba a estar de acuerdo con lo que Él traía.
Por eso él sabía que iban a venir todas estas cosas, como terremotos, como maremotos, como huracanes, etc. Y aún así le dio sabiduría y conocimiento a los sabios, a los científicos, etc., para que ellos también pudieran tener el alcance de revelar estas cosas al mundo, que más tarde serían comprobadas a través de la palabra de Dios, como el pastor lo estaba revelando allí en el libro de Zacarías. La vida también a ti y a mí nos enseña muchas cosas. Seas creyente, no seas creyente, el pasar en nuestra vida a nosotros nos enseña muchas cosas. Cuando nosotros tenemos la inteligencia y la sabiduría de poder tomar esta vida y andar en esta tierra de cada uno de nosotros con entendimiento. Porque si no, nosotros nos volvemos gente enojada, airada, gente amargada. Y tú dices, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tocó una desgracia? Y otra vez se repitió en mi vida un problema en finanzas, un problema en salud, etcétera, un problema con mi familia, un problema en el trabajo, etcétera. Pero cuando nosotros, con entendimiento como el que Jesús dejó, y cuando nosotros empezamos a aplicar los principios que Él nos dejó, tú y yo podemos entender que todas esas circunstancias que vivimos en la vida nos enseñan a nosotros cosas. Porque nosotros vinimos de una naturaleza, siempre te decimos, una naturaleza que pecó, que cayó, y que todos fuimos impartidos y fuimos de generación en generación adoptando todas aquellas actitudes negativas, nefastas, que no es otra cosa que el pecado que se dio allí en el principio. Cuando nosotros vemos todas estas cosas con entendimiento, vemos que de esa naturaleza nosotros veníamos con tremendo orgullo, con tremenda altivez, con tremendas arrogancia, con una tremenda rebelión en nuestras vidas. Eso hoy lo vemos en el mundo entero. Las naciones de la tierra se rebelan contra sus autoridades, los hijos se rebelan hoy contra los padres, la iglesia muchas veces se rebela contra el líder, etc. Entonces todas esas cosas de lo que nosotros fuimos investidos de generación en generación, eso es lo que nosotros vivimos en nuestra vida hoy. Y esta palabra tiene una demanda de una ley de siembra y de cosecha. Y todo lo que tú y yo sembramos en la vida, en algún momento de nuestra vida nosotros lo vamos a cosechar. A veces nosotros somos altivos, a veces nosotros somos orgullosos con personas, tratamos mal a las personas, y te aseguro que en algún momento de nuestras vidas alguien nos va a tratar mal a nosotros, nos va a devolver la mano. Entonces, de esas cosas Jesucristo sabía perfectamente. Por eso Él le estaba hablando a sus discípulos y le estaba entregando principios, formas de pensar diferentes, formas de actuar diferentes. Y por eso Él le dice allí en el libro de Mateo 5:3, le dice: bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y tú te dirás, ¿pero qué significa ser un pobre en el espíritu, pastora? Yo no lo entiendo. Una persona que es pobre en el espíritu es aquella persona humilde por lo demás, que reconoce que en algún momento de su vida necesita del Creador y del dueño y Señor de todas las cosas. Es una persona que es enseñable, una persona que es dócil, una persona que se moldea muchas veces a los principios y fundamentos que Jesucristo dejó en su palabra. ¿Por qué? Porque eso te hará a ti un hombre bendecido, porque dice que aquellas personas heredarán el reino de los cielos. Y dice que cuando habla del reino, dice que esas personas alcanzarán justicia, paz y gozo en el espíritu, porque eso es el reino. El reino de los cielos no es comida ni bebida, como te lo hemos contado en otros programas. Es justicia, paz y gozo en el espíritu. Cuando un hombre camina en justicia en esta tierra, podrá tener paz y también podrá tener gozo o alegría o contentamiento en su corazón. De eso estaba hablando Jesús, que era necesario la parte espiritual en nuestras vidas. Otras de las bienaventuranzas le dice que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me costó mucho entender esta palabra por largos años, y comencé a entender que cuando uno viene a Cristo Jesús y nosotros podemos percibir hoy todas estas bendiciones y todas estas añadiduras, un cambio en nuestro corazón a través de ese Cristo Jesús, a través de sus principios, de sus fundamentos, de su forma de pensar, de su forma de actuar, etc. Nosotros
vamos teniendo una vida mejor, y eso te lo podemos corroborar el pastor y yo, y muchas personas que tal vez han tenido el privilegio de vivir en Cristo Jesús y de que sus vidas vayan siendo transformadas de menos a más. Y nos damos cuenta que cuando nosotros recibimos esa bendición de conocer este evangelio de verdad, nosotros anhelamos también eso para aquellas personas, para todo el resto de las personas que no están hoy en Cristo Jesús. Y la Iglesia de Jesucristo siempre pide que aquellas personas también puedan ser alcanzadas por esta bendición que Él nos ha dado. También dice que bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El manso es aquella persona que no vive para sí ni lo más importante de su vida. Un hombre en Dios alcanza mansedumbre. Fuera de Dios es imposible que sea manso, porque se le va a salir la ira, se le va a salir el enojo. Aún en Cristo Jesús a veces se nos sale la ira, se nos sale el enojo, porque la transformación en Cristo Jesús va de menos a más. Son procesos que van acompañados de la vida diaria. Pero un hombre que se transforma en manso y que alcanza esa mansedumbre en Cristo Jesús es aquel que se apasiona por Dios y entiende que Dios nos llamó con un propósito y vive para que ese propósito en Cristo Jesús se pueda cumplir. ¿Te das cuenta cuántos fundamentos Dios nos pone, formas de pensar, cómo poder caminar diferente y que nos ayuda en nuestra vida? Dice que también son aventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que les gustan que haya justicia, que haya realmente que el derecho de las personas pueda hacer que se dé, que se luche por aquello. Yo sé que hoy muchas de las autoridades luchan para que las personas, los hombres de nuestra comunidad, los hombres de nuestra nación, las mismas autoridades, muchos de ellos pelean por el derecho de la mujer, por el derecho a una buena educación, por el derecho a una buena salud, etcétera, por el derecho de tener un trabajo, de tener un bienestar. La mayoría de muchos hombres, a veces en sus eminencias, ellos luchan para que la comunidad y sus naciones puedan tener ese tipo de bendición. Y eso es una bienaventuranza. Así que si tú luchas como autoridad para que tu localidad o tu tierra, tu nación esté en bendición, eres un bienaventurado. Y dice que ellos serán saciados, serán y recibirán el placer de ver que su trabajo no ha sido en vano. También nos habla de que son bienaventurados los misericordiosos, porque dice ellos alcanzarán misericordia. ¿Y un misericordioso quién será? Me preguntarás tú en esta noche. Una persona misericordiosa es aquel que se compadece primeramente del necesitado, se compadece del que no tiene perdón, del que hizo lo malo, de aquel que muchas veces nosotros decimos que hizo algo malo y no merece perdón, y él no le paga con la misma moneda. Paga lo malo, le paga a ese mal con un bien. Y dice que esas personas también alcanzarán misericordia. Y ahí está la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú tienes misericordia del que cae o del que le va mal o del que la pasó mal, otro tendrá misericordia cuando tú lo necesites. Buenos principios, yo creo que Jesús nos dejó en su palabra para poder nosotros alcanzar bendición, paz y gozo en esta vida en la que vivimos. También dice que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y sabe, una de las cosas que a nosotros limpia nuestros corazones y nos transforma muchas veces de malos pensamientos, de malos comportamientos, de malas actitudes, es la vida misma. La vida misma siempre nos sorprende con muchas cosas, a veces con una enfermedad terminal, a veces con una destrucción en nuestras vidas, a veces con un accidente que quebró nuestros corazones, etc. Y te das cuenta que cuando nosotros estamos afligidos en un pozo profundo, ya no somos tal vez esos altivos o esos orgullosos o esos soberbios que fuimos en algún momento. Te das cuenta que en ese momento la misma circunstancia de la vida a nosotros nos hace bajarnos de aquella nube, porque como seres humanos nosotros a veces vivimos en una nube muy alta y cuando nuestra nube se cae nosotros sufrimos. Y cuando Dios nos habla de limpios de corazón, habla de todas aquellas personas que no tienen mezclas en su corazón, sino que aquellas personas
son transparentes, son personas verdaderas, son honestas, genuinas por lo demás, y de eso habla, de la limpieza del corazón, que ese corazón ha sido tratado, por lo cuanto ya no piensa como pensaba antes, como no había recibido un trato de parte de Dios o de parte de lo mismo que nosotros vivimos. Y como la hora avanza tan rápido aquí ya en la radio, también quiero compartirte que dice que son también bienaventurados los pacificadores. Y ellos dicen que serán llamados hijos de Dios. La palabra lo revela, dice pacificadores. Gente que puede producir paz o que puede buscar activamente restaurar la paz cuando hay relaciones hostiles. Hoy, por ejemplo, hay una tremenda lucha entre Estados Unidos, como decía el pastor, y Norcorea, y ninguno de los dos se quiere bajar. Ahí no hay paz. Ahí necesitamos que haya un pacificador para que aquellas cosas se arreglen y para que la humanidad no sufra más consecuencias de las que puede traer una bomba como de aquella que el pastor te hablaba en esta noche. Necesitamos hoy hombres y mujeres pacificadoras, que cuando tú vas a un hogar y hay guerra, no le pongas más leña a ese fuego, sino que traigas y concurras a esa gente a poder contraer esa paz, a poder traer la comunión, la unidad entre ellos. Eso también es una bienaventuranza. Si tú provocas paz, eres también un bienaventurado. Y ya con esto voy terminando. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos también heredarán el reino de los cielos. Cuando tú traes una opinión diferente a la que el mundo vive, no todos lo aceptan. Y muchas veces eres criticado, eres perseguido, eres cuestionado severamente, porque no a todos le podemos agradar. Pero bienaventurado es aquel que entiende que por decir la verdad muchas veces vas a ser criticado o vas a ser cuestionado. Y dice Dios que Él tiene mucha bendición para aquellas personas. Y por último dice que son bienaventurados aquellos que por su causa los vituperan y los persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Qué lindo que es cuando la gente a veces nos vitupera, nos trata mal, diciendo mentiras, ¿verdad? Eso muchas veces duele, pero es mejor que te acusen y diciendo que tu verdad es una mentira, la verdad que Cristo estableció, que la consideren como una mentira, porque entonces tú serás un bienaventurado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy hay mucha gente en el mundo entero que no acepta la fe de los cristianos, que no acepta la fe de los creyentes en la tierra, y muchas veces somos criticados o vituperados por causa de la fe, así de simple. Pero la palabra de Dios declara que aquellas personas, porque para predicar esta palabra de verdad que hay que ser valiente, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, y muchas veces nos encontramos con diferencias con las personas, pero nosotros sabemos que hay una bienaventuranza, que hay una bendición sobrenatural para todos aquellos que se atreven a sacar a la luz esta palabra, que lo único que quiere y que te da la oportunidad, que si lo tomas serás un hombre y una mujer bendecida. Que el Dios de paz en esta noche te pueda bendecir, amigo, amiga, vecino, hermano en Cristo Jesús. Te entregamos esta palabra y te la regalamos, puedas meditarla allí en tu hogar, y creo con todo mi corazón que los principios que Jesús dejó para la humanidad no son en vanos, porque a mucha gente hoy ha bendecido y tú puedes ser uno más de aquellos bendecidos. Que la paz de Dios te alcance por siempre. Bendiciones. Gracias.